Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este interesante y bellísimo ejercicio de geometría. El enunciado dice así: se muestra un triángulo rectángulo ABC recto en A, en donde se traza la altura AD relativa a la hipotenusa. Halla el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo ABC si los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos rectángulos ADC y ADB miden 3 metros y 4 metros respectivamente. Analicemos las circunstancias del problema. Tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en A y han trazado la altura relativa a la hipotenusa AD, lo que me ha generado dos triángulos rectángulos, el triángulo ADC y el triángulo rectángulo ADB. Tenemos tres circunferencias inscritas, la más grande sobre el triángulo, por supuesto, ABC, otra mediana sobre el triángulo ADB y una pequeña sobre el triángulo ADC. Me están pidiendo calcular el radio de esta circunferencia grande inscrita sobre el triángulo ABC a partir de los radios de las otras circunferencias. Vamos a empezar con algunos trazos. Imagínate que ubiquemos los centros ahí de cada una de las circunferencias y vamos a unir los centros con los puntos de tangencia. ¿Por qué hay puntos de tangencia o puntos de contacto? Porque me dice que son inscritas, ¿ok? Y tú, cuando unes el centro con el punto de tangencia, se va a generar una propiedad interesante. Mira, ahí está. Hemos unido de esa forma. ¿Qué propiedad? Ajá, perpendicular. Es un teorema que tienes que recordar cuando unes el centro con el punto de tangencia. Bueno, le vamos a llamar R a la que yo quiero, y a las otras les voy a poner R1 y R2. R1 la más pequeña y R2 a la mediana. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate que cuando tú trazas la altura de un triángulo rectángulo vas a generar triángulos que son semejantes. ¿Por qué? Porque tú le puedes poner, por ejemplo, a este el ángulo alfa y a este otro le puedes poner el ángulo beta. De tal manera que alfa más beta me dé 90. Más este 90, por supuesto que es 180. Entonces, si este es alfa y beta es su complemento, como acá también es 90, porque esta es la altura, este tendría que ser beta. No queda más remedio. Entonces, este que está aquí tendría que ser alfa. Tampoco queda más remedio. Entonces tenemos, fíjate, tres triángulos que son semejantes. El triángulo ADC, que es semejante con el triángulo ADB. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen sus tres ángulos que valen lo mismo. Sus tres ángulos son congruentes. Esa es la razón clásica para establecer la semejanza de triángulos. Y con el triángulo grande ABC, que también tiene tres ángulos iguales, alfa, beta y 90. ¿Ok? Los tres cumplen esa condición. Por lo tanto, tú puedes decir lo siguiente: que el triángulo BAC es semejante al triángulo ADC y este es semejante al triángulo ADB. Ahí está. ¿Qué significa que sean semejantes? Semejantes quiere decir que como están dibujados a escala, o sea que sus lados van a guardar una razón, van a tener la misma proporción. Pero ojo, no solamente sus lados, sino también, por ejemplo, si yo trazo una altura, también, si yo trazo una bisectriz o una mediana o cualquier seviana, cualquier segmento de recta, entonces también va a guardar la proporción. Por lo tanto, si yo tengo circunferencias inscritas en los tres triángulos y los triángulos son semejantes, se va a establecer una proporción, por ejemplo, entre sus radios de la circunferencia inscrita con el lado, ¿verdad? Por eso hemos nosotros orientado el radio, fíjate, hacia la hipotenusa de los tres triángulos. Entonces, por esta relación de semejanza, yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, en el triángulo ABC o BAC, como quieres verlo, yo voy a establecer esta razón de su radio con la hipotenusa. Esta misma razón se va a cumplir para todos. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. Son semejantes porque tienen sus tres ángulos congruentes. En el triángulo ADC, fíjate, tengo R1, que vendría a ser el radio de su circunferencia con su hipotenusa. Y aquí también, el radio con su hipotenusa. No puede ser, por ejemplo, el radio con un cateto. No. Si pongo acá el radio de la circunferencia inscrita con la hipotenusa, que va a ser lo mismo. El radio de la circunferencia inscrita con su hipotenusa. Y el radio de la circunferencia inscrita con su hipotenusa. Luego yo puedo utilizar el siguiente artificio. Como esto es una proporción, si yo elevo al cuadrado cada uno de los elementos, a ver, pues va a seguir cumpliendo
la proporción, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muy bien, entonces fíjate que yo tengo ahora esto que está aquí. Tú dirás, pero ¿por qué lo he elevado al cuadrado? Porque, mira, en un triángulo rectángulo casi siempre eh, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras funciona con los cuadrados. A ver, es una pista que te doy. Ya en este punto creo que podrías tú mismo continuar con el problema. Bien, esto es lo mismo que está aquí. Ahora vamos a aplicar una propiedad de la aritmética. Si yo tengo una serie de razones iguales, fíjate, esta la voy a copiar igual. Yo puedo sumar estos, los antecedentes con los consecuentes. Esto le llaman los antecedentes, esto le llaman los consecuentes. Esta es una propiedad de la aritmética para no trabajar mucho, si no sería engorroso poner variables. Mira, tienes que recordarla. Si no la recuerdas o si no la sabes, pues ahora ya la sabes. ¿Sí? Esto se encuentra en una razón. Yo puedo sumar los antecedentes y aquí sumo los consecuentes y va a guardar la misma razón, o sea, van a ser iguales. Propiedad de la aritmética para trabajar con razones. Bueno, ¿esto de qué me sirve, tú dirás? Me sirve de lo siguiente. Fíjate, yo te había dicho el teorema de Pitágoras. Volvamos a la figura inicial. Como es un triángulo de 90 grados, se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Aquí está. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Los catetos son AC, AB y esta es la hipotenusa. Y es justo lo que está aquí. Entonces se cae de maduro lo que vamos a hacer. Volviendo a el ejercicio, decimos lo siguiente. Que AC al cuadrado más AB al cuadrado es igual a BC al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces fíjate que esto va a ser igual que BC al cuadrado. Lo copio aquí. Por lo tanto, si tienes los mismos denominadores, tú dices, bueno, los numeradores también tienen que ser iguales. Y llegas a la siguiente conclusión, que lo que te están pidiendo es igual a la suma de los cuadrados de los otros radios. Y bueno, nosotros ya sabíamos cuánto valía R1, ¿verdad? Y cuánto valía R2. Porque eso era dato. Regresemos al inicio del problema. Nos decía que los radios de las circunferencias inscritas en el triángulo ADC, o sea R1, valía 3. Este es R1. Y este es R2. Uno vale 3 y el otro vale 4 respectivamente. Bueno, entonces planteamos aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y se convierte que radio al cuadrado es igual a 25. Sacamos la raíz cuadrada y llegamos a la respuesta que el radio tiene que ser 5. Solución de este interesantísimo ejercicio de geometría. Radio es igual a 5. ¿Quién iba a pensar que se iba a cumplir el teorema de Pitágoras para los otros radios de las circunferencias inscritas? 3, 4, 5. Demostrado de esta forma, con semejanza de triángulos. Y luego utilizamos algunas propiedades, por supuesto, de la aritmética, en este caso de las razones. Bien chicos, si te gustó la explicación, suscríbete a Academia Internet porque regularmente subimos contenido tan interesante y variado como el que acabas de ver. Un gusto, nos vemos, bendiciones. Hasta pronto.